Máxima expectación mundial ante las palabras del presidente. Vamos a escuchar en principio al maestro de ceremonias, que se dirige hacia el presidente y a todos los allí congregados. It is now my great pleasure to officially welcome the President of the United States. Explica que está dando la bienvenida con mucho gusto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en esta que es la sesión de cierre del Foro Económico Mundial. Mr. President, you cannot imagine how much we are looking forward to your speech. Se muestra expectante ante las palabras del presidente Donald Trump, but also the millions joining us globally thanks to the presence of key media from around the world. Mr. President, on behalf of the business leaders here in the room, let me particularly congratulate you. Le da las gracias en nombre de todos los miembros de la comunidad empresarial por las medidas tomadas durante todos estos meses en referencia a los impuestos y en referencia a las empresas norteamericanas, ya que sus medidas han estimulado en gran medida la economía norteamericana, que de algún modo también han dado un impulso a la economía mundial. In the pursuit of global peace and prosperity. En busca de la prosperidad y de la paz mundial se han reunido las diferentes compañías y mundiales. Impact all other countries. I believe that today we need to strike the right balance between the necessary rebuilding of national social contracts. Explica la necesidad de alcanzar los acuerdos necesarios para poder llegar a ese contrato social entre los estados y los ciudadanos, para así poder abordar los asuntos más importantes como el terrorismo y otros temas. The role of the United States and your personal leadership is absolutely essential. El papel de Estados Unidos como líder global y en este momento del presidente Donald Trump es clave, explica. Of course, I'm aware that your strong leadership is open to misconceptions and biased interpretations. Explica cómo a veces la forma de actuar, la forma de hacer política del presidente de Estados Unidos puede dar lugar a malentendidos, pero considera que este fórum debe ser el centro para dialogar, para cooperar y para trabajar juntos. Strong sovereign nations with different values, different cultures, todos los países unidos, a pesar de que compartan diferentes valores y que tengan diferentes formas de concebir el mundo. Of mutual respect. Siempre, por supuesto, basado en el respeto mutuo. Please welcome the 45th President of the United States. Demos la bienvenida al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Va a hablar el presidente. Escuchemos sus palabras. Thank you, Klaus, very much. It's a privilege to be here at this forum where leaders in business, science, art, diplomacy. Las gracias por el privilegio de poder encontrarse aquí en Davos junto a muchos líderes mundiales y empresariales con quienes poder dialogar, y se encuentra contento por estar aquí y poder representar a los americanos y hablar en su nombre y trabajar en su nombre para poder crear nuevas alianzas. Explica que los americanos sueñan con un futuro en el que todo el mundo pueda prosperar. Over the past year, we have made
extraordinary strides y in the da US. a entender que durante los últimos años América ha luchado por mucho, ha luchado en muchas materias para poder alcanzar el sueño americano, el de tener una buena familia, un buen hogar, una buena vida y una seguridad. The United States is once again experiencing strong economic growth. Y por eso explica que Estados Unidos ha dado un impulso a su economía, el mercado de divisas ha prosperado considerablemente y que se ha creado nuevas formas de prosperidad desde que fue elegido el 20 de enero de 2017. They have been in many decades. Since my election, we've created 2.4 million jobs. Explica que desde su elección se han creado en Estados Unidos 2,4 millones de empleo, por lo que se lanza un mensaje de optimismo. African American unemployment has reached the lowest rate ever recorded in the United States, and so has unemployment among Hispanic Americans. Y habla también de cómo la comunidad afroamericana y la comunidad hispana ha alcanzado nuevos empleos y ha reducido las tasas por lo tanto, ha reducido las tasas de desempleo de manera considerable. Para el presidente, estamos en un momento en el que un momento que es muy proclive para el empleo y para la construcción de nuevas formas de trabajar. We've massively cut taxes for the middle class and small businesses to let working families keep more of their hard-earned money. Se han reducido los impuestos, también explica lo que ha beneficiado en gran medida a las clases medias. As a result, millions of workers have received tax cut bonuses from their employers in amounts as large as $3,000. The tax cut bill is expected to raise the average American's household income by more than $4,000. Está hablando de cómo la reducción en los impuestos ha hecho que haya un mayor número de personas que puedan vivir mejor y que haya dado un impulso a los empresarios para poder lanzar sus ideas empresariales. $150 billion over the next 5 years. Now is the perfect time to bring your business. Por eso ahora, explica, es el mejor momento para lanzarse al mundo empresarial, sobre todo en Estados Unidos. Especially true because we have undertaken the most extensive regulatory reduction ever conceived. Ya que explica que ahora mismo es el primer momento en la historia en la que se ha reducido tan considerablemente las tasas impositivas. Believe me, we have them all over the place. And they've imposed crushing and anti-business and anti-worker regulations on our citizens with no vote, no legislative debate, and no real accountability. In America, those days are over. I pledged to eliminate 2 unnecessary regulations. Continúa hablando de cómo ahora mismo en América se ha tomado la decisión de acabar con todas esas tasas impositivas que de alguna forma hacían la vida más complicada a los ciudadanos y a los empresarios. Y explica cómo esa regulación ha traído prosperidad al país. We are creating an environment that attracts capital. De ahí que Estados Unidos se haya convertido en un lugar atractivo para los empresarios, tanto locales como también globales, para todos los negocios del mundo. Presidente Donald Trump cree en América como presidente de Estados Unidos y explica que para él la prioridad es América, tal y como los demás países, los demás mandatarios de los demás países deberían centrarse primero en su país.
When the United States grows, so does the world. Ya que él considera que cuando Estados Unidos crece, también lo hace el All mundo. around the globe. And the drive for excellence, creativity, and innovation in the U.S. has led to important discoveries that help people everywhere live more prosperous and far healthier lives. Continúa hablando de los beneficios de cómo, al avanzar económicamente en Estados Unidos, el resto del mundo puede beneficiarse de esas consecuencias. To those who play by the rules. We cannot have free and open trade if some countries exploit the system at the expense of others. Ahora mismo hace referencia a cómo no puede existir un mercado libre y un mercado abierto siempre y cuando este no tenga en cuenta los derechos de los ciudadanos y vaya en su detrimento, en vez de en su beneficio. Including massive intellectual property theft, industrial subsidies, and pervasive state-led economic planning. These and other predatory behaviors are distorting the global markets and harming businesses. Y ahora mismo explica todas aquellas formas, todas aquellas actividades que de alguna forma dañan la forma de hacer economía de una manera libre, segura y acorde a la ley. I will always protect the interests of our country, our companies, and our workers. Por eso vuelve a hacer hincapié en que él, como presidente de Estados Unidos, debe centrarse en su país y debe hacer lo posible para que sea el mejor y para que los ciudadanos puedan beneficiarse de eso. That works not just for the U.S., but for all nations. As I have said, the United States is prepared to negotiate mutually beneficial bilateral trade agreements with all countries. Estados Unidos está preparado para negociar acuerdos con otros países y es aquí donde hace referencia a acuerdos tan importantes como el TTIP y seguramente más adelante hablará del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México. My administration is also taking swift action in other ways to restore American confidence and independence. Y de ahí que explique que a pesar de mostrarse de acuerdo, su administración está tomando una serie de medidas para hacer lo que él ha explicado antes, y es que Estados Unidos salga beneficiado siempre. No country should be held hostage to a single provider of energy. America is roaring back. And now is the time to invest in the future of America. Según Donald Trump, América ha vuelto y es ahora el mejor momento en el que centrarse en este país e invertir aquí. We are reforming the bureaucracy to make it lean, responsive, and accountable, and we are ensuring our laws are enforced fairly. We have the best colleges and universities in the world. Está poniendo de manifiesto las ventajas de invertir en el país, ya que se ha reformado la burocracia, se han reformado las leyes y además Estados Unidos está preparado para ofrecer la mejor educación en las mejores universidades. To make the world safer from rogue regimes, terrorism, and revisionist powers, we are asking our friends and allies to invest in their own defenses and to meet their financial obligations. Our common security requires everyone to contribute their fair share. En este momento habla de la seguridad y ha hecho mención al terrorismo. At the United Nations Security Council and all around the world to unite all civilized nations in our campaign of maximum pressure to denuke the Korean Peninsula. We continue to call on partners to confront Iran's support for terrorists and block Iran's path to a nuclear weapon.
We're also working with allies and partners to destroy jihadist terrorist En este momento habla de cómo organizations such as ISIS. la Alianza Internacional está trabajando conjuntamente para The poder United States is leading dar fin al a very terrorismo broad yihadista coalition to deny terrorists control of their territory and populations, to cut off their funding, and to discredit their wicked ideology. y la importancia de acabar con las formas de financiación que hacen persistir a estos grupos terroristas. 100% of the territory once held by these killers in Iraq and Syria. There is still En este momento su intervención ha dado un giro y está hablando de Siria y de and to Irak. consolidate our gains. We are committed to ensuring that Afghanistan never again becomes a safe haven for terrorists who want to commit mass murder to our civilian populations. Explica cómo Afganistán no debe volver a caer en convertirse en un país donde el terrorismo pueda acampar a sus anchas, y explica la importancia de salvar vidas y de restaurar hogares para todas esas personas. Explica que se va a hacer lo necesario para poder proteger a la ciudadanía frente al terrorismo. Y ahora mismo ha pasado a hablar de la inmigración, un tema muy importante en Estados Unidos en este momento. We must replace our current system of extended family chain migration with a merit-based system of admissions that y explica de alguna forma cómo se debe, en referencia a la inmigración, sobre todo la inmigración ilegal proveniente de América del Sur, cómo se debe actuar para lograr un resultado de que esté acorde con todas las partes. We are lifting people from dependence to independence because we know the single best anti-poverty program is a very simple and very beautiful paycheck. To be successful, it is not enough to invest in our economy. We must invest in our people. Y ahora mismo explica cómo para que un país avance no solamente es necesario invertir en la economía, pero también invertir en sus ciudadanos, invertir en las personas. Sobre todo acordarse de aquellos que normalmente suelen ser olvidados, ya que la grandeza de un país normalmente se encuentra en la suma de todos esos ciudadanos, en su naturaleza, en el amor de esas personas, en la forma de actuar. From my first international G7 summit to the G20, to the UN General Assembly, to APEC, to the World Trade Organization, and today at the World Economic Forum, my administration has not only been present, but has driven our message that we are all stronger when free, sovereign nations Y ahora mismo explica la importancia de ser libres, de tener una soberanía propia y de cooperar todos juntos para poder alcanzar nuestros sueños. Y esto es algo que ha explicado tanto ahora mismo en el Foro Económico Mundial, como lo ha hecho en otras reuniones multilaterales como en el G7 o en las Naciones Unidas. Each of you has the power to change hearts, transform lives, and shape your country's destinies. Ahora mismo está lanzando un mensaje positivo hacia todas las personas que le escuchan para decirles que todos somos capaces de cambiar el curso de la historia con nuestros actos, y de ahí que debamos utilizar nuestra fuerza, nuestro poder y nuestras voces, y no solamente para nosotros, pero por todo el mundo, para que nadie pierda la esperanza y para que todo el mundo pueda empoderarse. That's what we're doing in America, and the results are totally Y según el presidente Donald Trump, esto es lo que se está haciendo en Estados Unidos, y de ahí que la economía y la situación vaya mejorando. Para él, la situación es mucho mejor de lo que ha sido en las últimas décadas. Today I am inviting all of you to become part of this incredible future we are building Y de ahí que together. explica
Que todo el mundo está invitado a este gran futuro que nos espera y da las gracias a todos los líderes, a todos los empresarios y a todas las personas trabajadoras que hacen su trabajo cada día y que hacen que el mundo cada día sea mejor para ellos y para todo el mundo. Ya que son esas personas trabajadoras quienes hacen que el país sea mucho mejor. Dar muchas gracias a todo el mundo por hacer lo posible y se despide de su comparecencia. Por lo que hasta aquí las palabras del presidente Donald Trump. Concluye la intervención del presidente en el Foro Económico de Davos, que se celebra durante esta semana, como hemos dicho, en la localidad suiza de Davos. Muchas gracias por su atención. Esperamos que hayan disfrutado del discurso y de las explicaciones. Antes de finalizar, el maestro de ceremonias le da las gracias a Donald Trump por sus palabras y le va a proponer dos preguntas. Y le explica, la primera de ellas es por qué la reforma impositiva ha sido tan importante y tan prioritaria para Estados Unidos. None of whom I knew, but all of whom I've read about for years, and it was truly an incredible group. But I think I have 15 new friends. So this has been really great what you've done in putting it together, the Economic Forum. The tax reform va a explicar el por qué Estados Unidos ha puesto tanta importancia y tanta atención en los impuestos y en la regulación impositiva, ya que desde hace mucho tiempo Estados Unidos, más bien desde que el presidente subió al poder, ha puesto mucha importancia en esto y explica el porqué. Explica que es muy difícil políticamente llevarlo a cabo y por eso no se ha hecho en cerca de 40 años. Things that happened and took place is AT&T and some others came out very early and they said they were going to pay thousands and thousands of dollars to people that work for their companies. And you have 300,000, 400,000, 500,000 people working for these companies. And all of a sudden it became like a big waterfall, a big beautiful waterfall where so many companies are doing it. And even today they just announced many more, but every day they announce more and more. And now it's a fight for who's going to give the most. It started at 1,000, now we have them up to 3,000. This is something that we didn't anticipate. Oftentimes in business, things happen that you don't anticipate. Explica cómo en economía muchas veces las cosas no se pueden anticipar, simplemente suceden. Possibility even. It wasn't in the equation. We said wait till February 1st when the checks start coming in. And people, Klaus, have a lot more money in their paycheck because it's not just a little money. There's a lot of money for people making a living doing whatever. Y explica la importancia de por qué Estados Unidos ha decidido llevar a cabo esta reducción en la tasa impositiva para poder hacer más fácil la labor empresarial, lo cual ha tenido un impacto muy positivo en el mercado de divisas. Y es algo que sin duda el presidente siempre ha puesto por delante y que seguirá haciéndolo. And that's a great thing. And in all fairness, that was done before we passed the tax cuts and tax reform. So what happened is really something special. Then, as you know, and as I just said, Apple came in with $350 billion. And I tell you, I spoke with Tim Cook. I said, Tim, I will never consider this whole great run that we've made complete until you start building plants in the U.S. Y ahora mismo está dando el ejemplo de cómo a Apple el presidente le explicó que deberían construir más sedes y más plantas dentro de su propio país y más centrarse. De alguna forma está hablando de cómo las empresas deben declarar en los países
a los que pertenece. Including my newfound friends from last night, great companies. They're all investing. When one of the gentlemen said he's putting in $2 billion because of the tax cuts, I said to myself, wow, he's actually the cheap one in the group because they're putting in massive numbers of billions of dollars. So I think you have a brand new United States. You have a United States where people from all over the world are looking to come in and invest. Y como ha explicado durante su intervención, explica que ahora mismo Estados Unidos es un lugar muy atractivo para todos estos empresarios que desean expandir sus negocios. We're really doing. We had a great first year, so successful in so many different ways. And there's a tremendous spirit when you look at all of the different charts and polls. Y se felicita por el año tan bueno económicamente que ha tenido el país. Unemployment at the historic low. It's never had a period of time like this. Same with Hispanic. Women at a 17-year low. Y vuelve a hacer hincapié en cómo la comunidad afroamericana, la comunidad hispana e incluso las mujeres han mejorado su situación en todas las situaciones económicas y en todos los contextos empresariales. Y por eso da gracias a todas las personas que han invertido en el país, ya sean millones o ya sean $10. Mr. President, I will ask you maybe a personal question, but before Y ahora el maestro de ceremonias le va a preguntar una pregunta un tanto personal. I would like to acknowledge the strong presence of your cabinet members here, who tremendously contributed to the discussions. Good. The last I would like to do that. That's very good. Yeah. Now, Stephen, Wilbur, Gary, Robert. En este momento el presidente está nombrando a todas las personas de su equipo, todas las personas que trabajan junto a él y que explica que trabajan en la seguridad de todos. now my maybe personal question would be, what experience from your past have been most useful in preparing you for the presidency? Le explica que para ser un presidente y para ser un empresario, ¿cuál sería el momento o la experiencia que ha tenido en su pasado que más le haya enseñado para esta labor que ahora mismo desempeña? You know, historically, I guess there's never really been a businessman or business person elected president. It's always been a general or a politician. Y de ahí que Donald Trump explique la importancia de que un presidente anteriormente, antes de haber sido elegido como presidente, haya sido empresario y se haya dedicado al mundo empresarial, porque eso significa que conoce de cerca el contexto económico. Some of whom you backed, some of the people in the room. Instead of being up almost 50%, the stock market is up since my election almost 50%. Rather than that, I believe the stock market from that level, the initial level, would have been down close to 50%. That's where we were heading. I really believe that. Y es gracias a su experiencia y a su conocimiento por lo que él considera que el país ha mejorado su economía en un 50%. The other thing is I've always seemed to get, for whatever reason, a disproportionate amount of press or media. And en este momento explica y cuenta cómo muchas de sus declaraciones y de sus comportamientos siempre han captado la atención de los medios de comunicación. Y explica que él siempre ha tenido muy buena prensa, por decirlo de alguna forma, hasta que se convirtió en presidente. Y ahora mismo está explicando cómo la prensa incluso puede llegar a emitir noticias falsas, las famosas fake news.
Pero sea como sea, frente a todas estas críticas, Donald Trump considera que está haciendo un gran trabajo gracias al apoyo y a la labor de su equipo, que previamente ha agradecido y que está presente también en la sala. Group of people. We have a very pro-business group. We have regulations cut to a level. In the history of our country, Klaus, this was reported recently. In 1 year, we've cut more regulations in my administration than any other administration in 4, 8, or 16 Y vuelvo a hacer hincapié en cómo la administración norteamericana ha aplicado muchos descuentos impositivos, mucho más que se ha hecho durante los años precedentes. Y explica que las regulaciones y los impuestos se necesitan, pero que en esta ocasión se han reducido considerablemente. We've really done something. And one other thing I said, and I saw it last night with some of the leaders and the business people, I think I've been a cheerleader for our country. And everybody representing a company or a country has to be a cheerleader, or no matter what you do, it's just not going. Trump ahora mismo considera que todos los presidentes, además de su labor, lo que tienen que hacer es ser líderes de sus países. And I think we're just doing really well, and we look forward to seeing you in America. Y él se felicita tanto a sí mismo como a todos los ciudadanos norteamericanos por la labor de hacer que Estados Unidos sea un gran país. Thank you very much, Mr. President, for being with us. The World Economic Forum community who is assembled here will be certainly, and I quote you from the last piece of your remarks, will be certainly be among the hard-working men and women who do their duty each and every day, making this world a better place. El maestro de ceremonias cierra la intervención agradeciendo y poniendo de manifiesto a todas esas personas que trabajan por el país y que son los que construyen el futuro. En este momento se despiden y concluye así la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Foro Económico de Davos, que además finaliza hoy. Muchas gracias por su atención y en breve retomaremos la programación habitual. Muchas gracias por escucharnos. Hold your mic.